Lava mi ropa y limpia mi baño, me gritó con una arrogancia que jamás había escuchado en mi propia casa. Cuando vi ese trapo inmundo volar directo a mi cara junto con un montón de ropa sucia, sentí como si el mundo se hubiera vuelto loco. Mi hijo Miguel comenzó a levantarse del sofá, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, volvió a sentarse como si nada hubiera pasado. Pero eso fue solo el comienzo de la pesadilla más humillante de mis 67 años de vida. Mi nombre es Francisca, y durante décadas he sido conocida en el vecindario como la señora que siempre tiene la casa perfecta, el café más aromático y las mejores comidas caseras. Cada mañana me levanto a las 6 en punto, preparo mi desayuno con tortillas recién hechas y salgo al pequeño jardín que cuido con tanto amor. El aroma de mis rosas rojas y mis gardenias blancas se mezcla con el sonido de los pájaros que vienen a beber agua del bebedero que instalé hace años. Esta rutina me ha dado paz y propósito desde que enviudé hace 15 años. Mi casa de 2 pisos, pintada de color crema con detalles verdes, ha sido mi santuario. Cada rincón cuenta una historia. La cocina donde preparé miles de comidas para mi familia, la sala donde celebramos cumpleaños y navidades, el comedor donde Miguel hacía sus tareas cuando era pequeño. Los muebles de madera que mi difunto esposo y yo compramos con tanto esfuerzo siguen relucientes, cada superficie libre de polvo, cada cojín perfectamente acomodado. Siempre me enorgullecí de ser una suegra diferente. Cuando Miguel se casó con Cintia hace 3 años, hice todo lo posible por recibirla como a una hija. Le dije: esta también es tu casa, Cintia. Aquí siempre serás bienvenida. Incluso le dediqué una habitación completa para cuando vinieran a visitarme, decorándola con cortinas color rosa y colchas suaves que compré especialmente para ella. Los primeros meses fueron hermosos. Cintia llegaba con Miguel los domingos, me ayudaba a poner la mesa y me contaba sobre su trabajo en la oficina. Reíamos juntas mientras preparábamos la comida, y yo sentía que finalmente tenía a la hija que nunca tuve. «Qué afortunado eres, Miguel», le decía a mi hijo. «Cintia es un tesoro». Él sonreía y abrazaba a su esposa, y yo pensaba que mi familia estaba completa. Pero hace 6 meses, todo comenzó a cambiar de manera tan sutil que al principio pensé que era mi imaginación. Cintia empezó a llegar a mi casa con una actitud diferente. Ya no me saludaba con el cariño de antes, sus buenos días sonaban mecánicos, fríos. Dejó de ayudarme en la cocina y se quedaba en la sala viendo televisión mientras yo preparaba toda la comida sola. «Francisca», me dijo un domingo mientras yo lavaba los platos, «¿podrías plancharme esta blusa? Es que mañana tengo una reunión importante». Era una blusa blanca de seda que obviamente requería cuidado especial. Aunque me pareció extraño que no la hubiera traído ya planchada, accedí sin problemas. «Por supuesto, mi niña. Deja que la cuide para que te veas preciosa». La siguiente semana trajo 2 vestidos arrugados. «Es que en mi departamento no tengo plancha buena como la tuya», me explicó con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Yo seguí sonriendo y planché todo con el mismo amor de siempre, pero algo en mi pecho comenzó a sentirse pesado. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero no por cariño familiar. Cintia llegaba con bolsas llenas de ropa. «Ay, Francisca, es que mi lavadora se descompuso», mentía descaradamente mientras yo veía su ropa cara y perfectamente nueva. Blusas de marca, pantalones de diseñador, ropa interior de encaje fino. Todo llegaba a mi casa para que yo lo lavara, lo planchara y lo doblara con cuidado. Mi hijo Miguel parecía no darse cuenta de nada. Llegaba del trabajo cansado, se sentaba en el sofá y se perdía en su teléfono mientras su esposa me convertía poco a poco en su sirvienta personal. Cuando intenté mencionarle mi incomodidad, él me respondió: «Mamá, Cintia está pasando por un momento difícil. Solo ayúdala un poco más». Un poco más. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras veía cómo mi sala se llenaba de las pertenencias de Cintia. Sus zapatos tirados junto a mi sofá, sus revistas sobre mi mesa de centro, sus platos sucios acumulándose en mi fregadero. Mi casa, mi refugio, se estaba convirtiendo en algo que ya no reconocía. El punto donde comencé a sentir que algo estaba terriblemente mal fue cuando Cintia empezó a darme órdenes directas. Ya no eran pedidos amables, eran exigencias. «Francisca, lava esto hoy porque lo necesito mañana», decía señalando una pila de ropa. «O peor aún, no uses tanto detergente, que está muy caro». ¿Caro para quién? Era mi detergente, en mi casa, usando mi tiempo y mi energía. Pero yo seguía callando, seguía sonriendo,
Seguía creyendo que las cosas mejorarían. Después de todo, era mi nuera, la esposa del hijo que amo más que a mi propia vida. Tenía que haber una explicación, una razón por la cual una joven que parecía tan dulce se estaba transformando en alguien tan diferente. No tenía idea de que lo peor aún estaba por llegar. Las cosas empeoraron cuando Cynthia decidió que mi casa era su oficina personal de lavandería y limpieza. Ya no se molestaba en inventar excusas sobre lavadoras descompuestas o falta de tiempo. Simplemente llegaba con sus bolsas llenas de ropa sucia y las dejaba en mi sala como si fuera lo más natural del mundo. «Francisca, necesito que esto esté listo para el viernes», me decía señalando 3 vestidos arrugados de colores vivos, uno rojo intenso, otro verde esmeralda y uno amarillo que parecía haber costado una fortuna. «Y por favor, úsales el suavizante de rosas, que me gusta cómo huele». No era una petición, era una orden directa, dicha con esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar. Mi rutina matutina cambió por completo. Ya no podía disfrutar de mi café tranquilo viendo las noticias. En lugar de eso, tenía que revisar qué había dejado Cynthia la noche anterior para saber cómo organizar mi día entero alrededor de sus caprichos. Mi lavadora, que antes funcionaba 2 veces por semana para mi ropa y mis toallas, ahora trabajaba todos los días con las prendas de mi nuera. «¡Ay, Francisca!», me gritó un martes por la mañana cuando llegó inesperadamente. «Ese vestido morado que te dejé ayer tenía que estar listo hoy temprano. Tengo una cita importante y ahora no sé qué ponerme». Yo había planchado el vestido la noche anterior y lo tenía perfectamente colgado en su habitación, pero ella ni siquiera se había molestado en revisar antes de gritarme. Lo que más me dolía era la actitud de Miguel. Mi hijo, el mismo que yo crié para ser respetuoso y considerado, ahora actuaba como si todo esto fuera normal. Cuando Cynthia se quejaba de que yo no había lavado algo lo suficientemente rápido, él me miraba con una expresión que decía: «Por favor, no causes problemas». Mi propio hijo me estaba pidiendo que me sometiera a los caprichos de su esposa en mi propia casa. «Mamá», me dijo una tarde después de que Cynthia se quejara de que había usado demasiado detergente, «sabes que Cynthia viene de una familia donde tenían empleada doméstica. Está acostumbrada a que las cosas se hagan de cierta manera. Solo trata de entenderla». ¿Entenderla? ¿Tenía que entender por qué mi nuera me trataba peor que como ella trataría a una empleada? Pero las órdenes de lavandería fueron solo el comienzo. Pronto, Cynthia decidió que yo también era perfecta para limpiar su desastre. Llegaba los sábados por la mañana y se instalaba en mi sala como una reina. Comía mis galletas caseras, bebía mi café y dejaba migajas por toda mi mesa de centro. Cuando terminaba, simplemente se levantaba y se iba, dejando platos sucios, servilletas arrugadas y manchas de café sobre mi mantel limpio. «Ay, se me olvidó limpiar», decía con una risita cuando yo le señalaba el desastre. «Pero tú lo haces tan bien, Francisca. Además, tienes más experiencia en estas cosas». ¿Experiencia? Como si mantener mi casa limpia fuera un trabajo que yo hacía para impresionar a otros, no algo que hacía por amor y respeto hacia mi hogar. La situación se volvió más humillante cuando comenzó a traer a sus amigas. Un domingo llegó con 2 mujeres jóvenes, ambas vestidas con ropa cara y actitudes altaneras. «Chicas, les presento a Francisca, la mamá de Miguel», dijo presentándome como si fuera la mucama. «Ella nos va a preparar algo delicioso, ¿verdad, Francisca?». No me había preguntado si tenía tiempo o ganas de cocinar para sus amigas. Simplemente asumió que yo estaría disponible para servirlas. Pasé toda la tarde preparando tamales, agua fresca de Jamaica y postres, mientras ellas se reían a carcajadas en mi sala, hablando de sus viajes a Europa y sus compras en tiendas de lujo. Cuando le serví la comida, una de sus amigas comentó: «¡Qué rica cocina Francisca! Cynthia, tienes mucha suerte de tener una suegra que cocine tan bien». Cynthia respondió: «Sí, es muy útil tenerla cerca. Francisca siempre está dispuesta a ayudar, ¿verdad?». Me miró esperando que confirmara su versión de los hechos, que yo era la suegra servicial que vivía para complacerla. Después de que se fueron, encontré mi cocina hecha un desastre. Platos con restos de comida por todas partes, vasos con marcas de labial, servilletas tiradas en el piso. Cynthia y sus amigas habían tratado mi hogar como si fuera un restaurante barato donde podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Esa noche, cuando Miguel llegó del trabajo, le conté lo que había pasado. «Mamá, no exageres», me respondió sin siquiera levantar la vista de su teléfono.
Cynthia solo estaba pasando un buen rato con sus amigas. Es normal que quiera presumir tu comida, deberías sentirte halagada. ¿Halagada? ¿Debía sentirme halagada de que mi nuera me usara como entretenimiento para sus amigas? ¿De que convirtiera mi hogar en su club social personal? Esa noche lloré por primera vez en años, sentada en mi cocina después de limpiar todo el desastre que habían dejado. Las humillaciones siguieron escalando. Cynthia comenzó a llegar con ropa no solo sucia, sino manchada intencionalmente. Vestidos con manchas de vino tinto, blusas con marcas de maquillaje, pantalones embarrados. Se me cayó salsa en este vestido verde, me decía con una sonrisa que no engañaba a nadie. ¿Crees que puedas quitarle la mancha? Es mi favorito. Yo pasaba horas tratando de salvar sus prendas, usando todos los trucos que había aprendido en 67 años de vida. Bicarbonato, limón, vinagre blanco, jabones especiales que compraba con mi propia pensión. Todo para que Cynthia llegara la siguiente semana con más ropa accidentalmente manchada. El colmo fue cuando empezó a pedirme que limpiara su ropa interior. Llegó un viernes con una bolsa llena de sostenes y pantaletas de encaje fino. Francisca, esta ropa es muy delicada para lavarla en máquina, me dijo con total descaro. Necesita lavado a mano, y tú tienes más paciencia que yo para estas cosas. Ver a mi nuera sacar ropa interior sucia de una bolsa y ponerla sobre mi mesa de comedor fue uno de los momentos más degradantes de mi vida. Pero lo que más me dolió fue ver a Miguel observar toda la escena sin decir una palabra. Mi hijo, el hombre que yo crié para respetar a las mujeres, estaba permitiendo que su esposa me humillara de la manera más íntima posible. Esa tarde, mientras lavaba a mano la ropa interior de Cynthia en mi fregadero, me di cuenta de que había perdido completamente el control de mi propia vida. Mi casa ya no era mi refugio, era el lugar de trabajo no remunerado donde mi nuera venía a descargar todas sus responsabilidades domésticas. La transformación de Cynthia de nuera caprichosa a déspota absoluta sucedió gradualmente, como una enfermedad que va carcomiendo todo lo bueno hasta no dejar nada reconocible. Lo que comenzó con pedidos de lavandería se convirtió en un sistema completo de explotación, donde yo era la empleada no remunerada de mis propios espacios. Francisca, necesito que vengas a limpiar mi baño, me dijo un miércoles por la mañana cuando llegó sin avisar. No el baño de huéspedes que usaba cuando se quedaba en mi casa, sino el baño principal de mi propia recámara. Es que ayer usé tu bañera y se me derramó un poco de tinte para el cabello. Está todo manchado de color violeta y no sé cómo quitarlo. Cuando subí a revisar el desastre, casi me desmayo. Mi hermosa bañera blanca, la misma donde me relajaba cada noche con sales de lavanda, estaba completamente manchada de un color púrpura intenso. Las paredes de azulejo tenían salpicaduras, el piso estaba pegajoso, y había pelos teñidos pegados por todas partes. Parecía como si hubiera explotado una bomba de pintura morada en mi santuario personal. ¿Por qué no me dijiste que ibas a teñirte el cabello aquí?, le pregunté tratando de mantener la calma. Ella se encogió de hombros con total indiferencia. Se me ocurrió de último momento. Además, pensé que tú sabrías cómo limpiarlo mejor que yo. Tienes más experiencia con estas cosas domésticas. Pasé 6 horas fregando mi baño. 6 horas usando lejía, bicarbonato, productos especiales que tuve que comprar, raspando con esponjillas hasta que mis manos quedaron rojas y agrietadas. Todo para borrar el desastre que mi nuera había creado intencionalmente en mi espacio más privado. Pero eso fue solo el preludio de lo que vendría. Cynthia había descubierto que podía hacer lo que quisiera en mi casa sin enfrentar consecuencias reales. Miguel trabajaba largas horas y cuando llegaba a casa, ella ya había limpiado su acto, dejándome a mí cargar con toda la frustración y el trabajo sucio. Francisca, ¿podrías venir un momentito?, me gritó desde la cocina el siguiente sábado. Cuando bajé, encontré que había decidido cocinar algo para ella y sus amigas, pero había usado cada sartén, cada olla, cada plato que yo tenía. La cocina parecía zona de guerra, aceite salpicado en las paredes, harina derramada en el piso, la estufa cubierta de salsa de tomate. «Ay, se me fue un poquito la mano cocinando», dijo con esa risita falsa que ya conocía tan bien. «¿Podrías ayudarme a limpiar? Es que las chicas van a llegar pronto y no quiero que vean este desastre». No era ayuda lo que me estaba pidiendo, era que yo limpiara completamente su desorden mientras ella se arreglaba para recibir a sus amigas. Las amigas llegaron 1 hora después, cuando yo seguía de rodillas limpiando grasa del piso de mi cocina. Escuché sus risas desde la sala,
el sonido de la televisión, el ruido de mis propios platos siendo utilizados para servir la comida que Cynthia había preparado con mis ingredientes en mi cocina. Mientras tanto, yo seguía fregando como cenicienta en mi propio hogar. Esa tarde, cuando finalmente pude sentarme, una de las amigas de Cynthia entró a la cocina buscando más hielo. «Ay, Francisca, qué limpia tienes la cocina», me dijo mirando mi trabajo recién terminado. «Cynthia nos estaba contando que tú siempre mantienes todo perfectamente ordenado. Dice que eres como una máquina de limpieza». ¿Una máquina de limpieza? Mi propia nuera había estado describiendo mi amor por mi hogar como si fuera una obsesión robótica, algo que ella podía explotar para su conveniencia. Me quedé ahí sentada, con mis manos todavía oliendo a desinfectante, mientras la amiga de Cynthia regresaba a la sala riendo de algún chiste que probablemente era sobre mí. La escalada continuó de maneras que yo nunca hubiera imaginado. Cynthia comenzó a traer su ropa más cara específicamente para que yo la cuidara. Vestidos que costaban $300, blusas de diseñador de $200, zapatos que valían más que mi pensión mensual. «Francisca, esta ropa necesita cuidado especial», me decía entregándome prendas que obviamente había comprado sin necesitarlas. «Tú sabes cómo tratar las cosas finas mejor que las tintorerías». Un día trajo un vestido rojo de seda pura que, según me dijo, había costado $500. Lo compré para la boda de mi prima, pero se me manchó con champaña, me explicó señalando una mancha que parecía completamente fresca. «Si no puedes quitarle la mancha, tendré que comprar otro y Miguel se va a enojar mucho conmigo por gastar tanto dinero». La manera en que dijo esto último fue pura manipulación. Me estaba haciendo responsable de los gastos innecesarios de su esposo, mi propio hijo, si yo no lograba reparar su descuido. Pasé 3 días tratando de salvar ese vestido, investigando técnicas especiales para seda, comprando productos costosos, tratándolo con el cuidado que se le daría a una reliquia familiar. Cuando finalmente logré quitar la mancha, Cynthia apenas murmuró un gracias distraído antes de doblar el vestido y meterlo en su bolsa. Una semana después vi una foto en su Facebook donde llevaba puesto ese mismo vestido rojo en lo que claramente era una fiesta casual con sus amigas. Había mentido sobre la boda de su prima, solo quería que yo limpiara su ropa porque le daba pereza llevarlo a la tintorería. Pero las mentiras sobre la ropa fueron nada comparado con lo que vino después. Cynthia decidió que mi casa era el lugar perfecto para sus experimentos de belleza. Un domingo llegó con bolsas llenas de productos, mascarillas faciales, tratamientos para el cabello, esmaltes de uñas en todos los colores imaginables. «Francisca, ¿te importa si uso tu recámara para hacerme unos tratamientos de belleza?», me preguntó, aunque ya había subido las bolsas. «Es que mi departamento es muy pequeño y aquí tengo más espacio para extender todo». Lo que yo no sabía era que extender todo significaba convertir mi habitación en un spa improvisado. Cuando subí horas después, encontré mi cama cubierta con toallas manchadas de arcilla verde, mi tocador lleno de frascos abiertos, y el piso de mi baño resbaladizo con productos derramados. Había usado mis toallas blancas más finas como trapos desechables, dejándolas completamente arruinadas con manchas de colores que jamás saldrían. «Ay, perdón por el desastre», me dijo cuando bajó, con la cara resplandeciente por sus tratamientos de belleza. «Es que estos productos son muy buenos pero súper sucios de usar. ¿Podrías ayudarme a limpiar un poquito? Es que tengo que irme ya, Miguel me está esperando». Miguel me está esperando. Como si mi hijo fuera más importante que yo, como si su tiempo valiera más que el mío, como si yo fuera la empleada que debía quedarse limpiando mientras la familia real se iba a divertir. Esa noche limpié mi propia habitación hasta las 2 de la mañana, tirando toallas arruinadas que tenían valor sentimental, fregando manchas de productos de belleza que costaban más que mi comida semanal. Al día siguiente, cuando le conté a Miguel lo que había pasado, su respuesta me destrozó el corazón. «Mamá, Cynthia está tratando de verse bien para mí. ¿No deberías estar contenta de que se esfuerce tanto por lucir hermosa para tu hijo?» Como si el hecho de que mi nuera quisiera verse bien justificara que destruyera mis pertenencias y me tratara como sirvienta. Fue en ese momento cuando comencé a darme cuenta de que mi hijo ya no era el niño respetuoso que yo había criado. Cynthia lo había transformado en su cómplice, en alguien que justificaría cualquier abuso hacia mí con tal de mantener la paz en su matrimonio. Mi propio hijo había elegido el camino más fácil, sacrificar la dignidad de su madre para evitar conflictos con su esposa. El momento en que supe que había perdido completamente el control de mi vida llegó un martes por la tarde, cuando Cynthia decidió reorganizar mi casa según sus preferencias.
No me pidió permiso, no me consultó, simplemente llegó con 2 amigas y comenzó a mover mis muebles como si fuera la dueña del lugar. Francisca, tu sala estaría muchísimo mejor si movieras el sofá hacia la ventana, me dijo mientras ella y sus amigas ya estaban empujando mi sofá de 3 plazas, el mismo que mi difunto esposo y yo habíamos comprado hace 20 años. Y esta mesa de centro está muy anticuada, ¿no tienes algo más moderno? Esa mesa de centro había sido el regalo de aniversario de bodas número 15. Tenía pequeñas marcas de las tazas de café de las mañanas que compartí con mi esposo, rayones de cuando Miguel hacía sus tareas de niño, memorias grabadas en cada centímetro de madera. Para Cynthia, era solo un mueble anticuado que no combinaba con su visión de decoración moderna. ¿Por qué estás moviendo mis cosas?, le pregunté tratando de mantener mi voz calmada. Sus amigas se detuvieron y me miraron como si yo fuera la loca por cuestionar lo que estaba pasando en mi propia casa. Es que estamos tomando fotos para mi Instagram, me explicó Cynthia como si eso justificara todo. Mis seguidores siempre preguntan dónde tomo mis fotos y quiero que se vea más elegante el fondo. Mi sala se había convertido en el set de fotografía personal de mi nuera. Movieron mis plantas, quitaron mis fotografías familiares de las mesas y hasta cambiaron mis cojines color verde por otros que habían traído en bolsas. En menos de 1 hora, mi espacio más querido se había transformado en algo irreconocible, diseñado únicamente para servir a la vanidad de una mujer que ni siquiera vivía ahí. «¡Perfecta!», gritó una de sus amigas mientras tomaba fotos de Cynthia posando en mi sofá reubicado. «Se ve súper profesional, como si vivieras en una revista». Cynthia sonrió para la cámara, fingiendo que ese era su hogar natural, que esos muebles los había elegido ella, que esa decoración reflejaba su gusto personal. Cuando terminaron su sesión de fotos, simplemente recogieron sus cosas y se fueron, dejando mi sala completamente desarreglada. Mis muebles estaban en posiciones incómodas, mis adornos familiares guardados en bolsas, mis plantas en rincones donde no recibían luz adecuada. Pasé el resto de la tarde devolviendo cada cosa a su lugar original, sintiendo como si hubieran violado no solo mi espacio, sino mi historia personal. Esa noche, cuando Miguel llegó del trabajo, le mostré las fotos que Cynthia había subido a Instagram. En ellas aparecía posando en mi sala, con pies de foto que decían cosas como relajándome en casa después de un día productivo y mi rincón favorito para tomar café por las mañanas. Ni una sola mención de que estaba en casa de su suegra, usando mis muebles, en mi espacio. «Mamá, son solo fotos», me dijo Miguel sin entender por qué me molestaba tanto. «Cynthia se ve hermosa y está orgullosa de formar parte de nuestra familia. No es lindo que quiera mostrar que se siente cómoda aquí». Pero no era comodidad lo que estaba mostrando, era apropiación. Estaba presentando mi vida como si fuera la suya, mis espacios como si fueran su decoración personal. La escalada hacia la humillación total continuó cuando Cynthia decidió que yo era la persona perfecta para cuidar de sus emergencias personales. Un viernes por la noche llegó corriendo a mi casa, gritando desde la puerta: «Francisca, necesito tu ayuda urgente». Pensé que había pasado algo terrible, tal vez un accidente o una emergencia médica. Corrí hacia ella preocupada, solo para descubrir que su emergencia era que se había roto una uña postiza antes de una cita y necesitaba que yo la llevara inmediatamente a su salón de belleza favorito, que estaba a 40 minutos de mi casa. «Es que Miguel está trabajando hasta tarde y no puedo llegar en transporte público», me explicó como si fuera obvio que yo debía dejar todo para convertirme en su chofer personal. «El salón cierra a las 8 y si no llego hoy, mi cita de mañana se va a arruinar completamente». Me encontré manejando por la ciudad en hora pico, gastando mi gasolina y mi tiempo, para llevar a mi nuera a arreglarse las uñas. Mientras esperaba afuera del salón durante 1 hora, viendo cómo gastaba $200 en un manicure de lujo, me pregunté cómo había llegado a este punto de servidumbre voluntaria. «Gracias, Francisca», me dijo cuando salió del salón admirando sus uñas rojas perfectamente pintadas. «Eres un amor por ayudarme. Miguel tiene mucha suerte de tener una mamá tan servicial». Servicial. Esa palabra resonó en mi cabeza durante todo el camino de regreso. No era considerada, no era amable, no era generosa. Era servicial, como una empleada útil que siempre estaba disponible para resolver los problemas de otros. Pero la verdadera revelación de hasta dónde había caído mi dignidad llegó cuando Cynthia comenzó a traer ropa que ni siquiera era suya para que yo la lavara. Un sábado apareció con 3 bolsas enormes llenas de ropa de todas las tallas y estilos imaginables. «Son de mis amigas», me explicó como si fuera lo más normal del mundo.
Les conté lo bien que lavas la ropa y quieren que les hagas el favor. Van a pagarte, por supuesto. Me extendió $30 arrugados como si fuera una propina generosa por lavar, planchar y doblar la ropa de 3 mujeres desconocidas. Cynthia, yo no soy una lavandería, le dije, sintiendo por primera vez que tenía que poner un límite claro. Mi casa no es un negocio de limpieza. Ella me miró con sorpresa genuina, como si nunca se le hubiera ocurrido que yo podría negarme a algo que ella había prometido a otras personas. Pero Francisca, ya les dije que sí, me respondió con tono de reproche. Van a pensar que soy una mentirosa si ahora les digo que no puedes hacerlo. Además, es dinero extra para ti, deberías estar agradecida por la oportunidad. ¿Agradecida? Debía estar agradecida de que mi nuera hubiera convertido mi hogar en un servicio de lavandería sin consultarme, prometiendo mi trabajo a extraños como si fuera su empleada personal. En ese momento me di cuenta de que Cynthia realmente creía que yo existía para servirle, que mi tiempo y mi energía eran recursos que ella podía administrar según su conveniencia. Esa tarde lavé la ropa de las amigas de Cynthia, no porque quisiera los $30, sino porque no tenía las fuerzas emocionales para enfrentar el drama que se armaría si me negaba. Mientras veía esas prendas desconocidas girar en mi lavadora, me sentí como si hubiera vendido mi alma por mantener la paz. Miguel llegó esa noche y encontró mi casa llena de ropa ajena tendida por todas partes. ¿Qué es todo esto, mamá?, me preguntó confundido. Cuando le expliqué lo que había pasado, su reacción me partió el corazón una vez más. Bueno, si te están pagando, técnicamente es como un trabajo de medio tiempo. Podrías necesitar el dinero extra para tus gastos. Mi propio hijo había reducido mi humillación a una oportunidad económica. No veía que su esposa me había forzado a convertir mi hogar en un negocio sin consultarme. No entendía que me había vendido como empleada doméstica a sus amigas. Solo veía $30 que podrían ayudar con mis gastos, como si yo fuera una anciana necesitada que debía agradecer cualquier oportunidad de ganar dinero. Esa noche me acosté sintiéndome completamente derrotada. Mi casa ya no era mi refugio, mi familia ya no me respetaba, y mi dignidad había sido erosionada tan gradualmente que ya no recordaba cómo se sentía ser tratada como un ser humano valioso. El día que marcó el punto de no retorno comenzó como cualquier otro martes de humillación rutinaria. Cynthia había llegado temprano con su habitual carga de ropa sucia y una actitud que había evolucionado de caprichosa a completamente despótica. Pero esa mañana había algo diferente en sus ojos, una frialdad calculada que me hizo sentir un escalofrío de advertencia. Francisca, hoy necesito que hagas algo extra por mí, me dijo mientras vaciaba sus bolsas sobre mi mesa del comedor, mezclando ropa limpia con sucia, zapatos embarrados con blusas delicadas. Tengo una reunión muy importante mañana con unos inversionistas para el negocio de Miguel, y necesito que toda mi ropa esté perfecta. La manera en que dijo el negocio de Miguel me llamó la atención. Mi hijo trabajaba en una oficina de contabilidad desde hace años. Nunca había mencionado ningún negocio propio ni inversionistas. Pero antes de que pudiera preguntar algo, Cynthia continuó con sus instrucciones como un general dando órdenes a un soldado. Quiero que laves esta blusa rosa con agua fría, pero el pantalón negro necesita agua caliente porque tiene una mancha de grasa, me dictó señalando diferentes prendas. Este vestido verde solo puede secarse al aire, pero estas faldas pueden ir en la secadora. Y por favor, plancha todo con vapor, no en seco, porque así se ve más profesional. Cada instrucción era más específica y demandante que la anterior, como si hubiera estado estudiando la manera más complicada de hacer que yo trabajara. No era solo ropa lo que necesitaba lavar, era un examen de mi disposición a someterme completamente a sus caprichos sin cuestionar nada. Y otra cosa, añadió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, necesito que limpies mi auto por dentro y por fuera. Está estacionado afuera y las llaves están en mi bolsa. Los inversionistas van a verlo mañana y tiene que causar una buena impresión. ¿Su auto? Cynthia tenía un sedán rojo que costaba más que lo que yo veía en 3 años de pensión. Nunca en mi vida había limpiado un auto, y la sola idea de estar afuera bajo el sol de mediodía fregando el vehículo de mi nuera mientras los vecinos miraban me hizo sentir una humillación anticipada que me revolvió el estómago. Cynthia, yo no sé limpiar autos, le dije tratando de mantener un tono respetuoso pero firme. Además, está muy caluroso afuera y yo ya no tengo edad para ese tipo de trabajo físico. Era la primera vez en meses que me atrevía a objetar directamente una de sus demandas, y la reacción que tuve fue inmediata y feroz.
Sus ojos se entornaron con una frialdad que nunca había visto antes. Francisca, no es tan difícil limpiar un auto. Solo necesitas manguera, jabón y ganas de ayudar a tu familia, me respondió con un tono condescendiente que me hizo sentir como una niña siendo regañada. Miguel y yo estamos pasando por un momento muy importante en nuestras vidas, y pensé que tú querrías ser parte de nuestro éxito. La manipulación era tan obvia que me dolió físicamente. Estaba usando el amor que yo sentía por mi hijo para forzarme a hacer trabajo que ella perfectamente podría pagar a un profesional. Pero lo que más me lastimó fue darme cuenta de que Miguel probablemente sabía de esta reunión importante y no había pensado en mencionarme nada, mucho menos en pedirme ayuda de manera respetuosa. Está bien, murmuré derrotada. Limpiaré el auto después de terminar con la ropa. Cintia sonrió triunfante, sabiendo que había ganado otra batalla en la guerra silenciosa que había declarado contra mi dignidad. Se dirigió hacia la sala y se acomodó en mi sofá como una reina supervisando a su sirvienta. Pasé las siguientes 4 horas lavando, secando y planchando cada prenda con el cuidado obsesivo que ella había demandado. Mis manos, ya adoloridas por años de trabajo doméstico, se agrietaron más con el detergente concentrado que usé para quitar las manchas difíciles que siempre aparecían misteriosamente en su ropa. Cuando terminé con la lavandería, salí al calor sofocante del mediodía para enfrentar la humillación pública de limpiar el auto de mi nuera. Los vecinos, que me conocían como la señora respetable que mantenía su jardín impecable y siempre saludaba cordialmente, ahora me veían de rodillas fregando los rines de un auto que obviamente no era mío. Doña Aurelia, mi vecina de al lado, se asomó por encima de la cerca con curiosidad mal disimulada. «¿Francisca? ¿Estás bien, hija?», me preguntó con genuina preocupación. «¿Por qué estás limpiando ese auto tan elegante?». La vergüenza me quemó las mejillas. No podía decirle la verdad, que mi nuera me había convertido en su empleada doméstica no remunerada y ahora me tenía lavando su auto como si fuera mi deber familiar. «Es el auto de Cintia», murmuré sin levantar la vista. «Solo le estoy ayudando un poquito». «Ay, qué nuera más afortunada tienes», respondió doña Aurelia, sin saber que sus palabras eran como sal en una herida abierta. «No todas tienen una suegra tan servicial». Ahí estaba esa palabra otra vez. Servicial. Como si mi valor como persona se midiera únicamente por mi disposición a servir a otros sin importar el costo para mi dignidad. Después de 3 horas bajo el sol, con la ropa empapada de sudor y las manos destrozadas por los químicos de limpieza, finalmente terminé de dejar el auto de Cintia reluciente. Cada superficie brillaba, cada rincón estaba libre de polvo, los asientos de cuero parecían nuevos. Era un trabajo profesional que habría costado al menos $80 en cualquier car wash. Cuando entré a la casa, esperando al menos un agradecimiento, encontré a Cintia tomando una siesta en mi sofá con el aire acondicionado al máximo. Se despertó cuando escuchó mis pasos y me miró de arriba abajo, notando mi estado de agotamiento total. «¿Ya terminaste con el auto?», me preguntó bostezando, como si despertar fuera un gran esfuerzo para ella. «Espero que no hayas rayado nada, porque ese auto es muy caro y Miguel se pondría furioso si le pasa algo». No hubo agradecimiento, no hubo reconocimiento del trabajo que había hecho bajo el sol abrasador. Solo una amenaza velada de que cualquier daño accidental sería mi responsabilidad y causaría problemas con mi propio hijo. En ese momento me di cuenta de que Cintia había logrado algo que creí imposible. Había convertido mi amor por Miguel en un arma contra mí misma. «Ah, y otra cosita», añadió mientras se levantaba del sofá y se dirigía hacia la puerta. «Mañana después de la reunión vamos a venir aquí con los inversionistas para cenar. Necesito que prepares algo elegante, como esos tamales que haces tan bien, pero en porciones más sofisticadas. Y por favor, usa tu vajilla buena, la de porcelana que guardas para ocasiones especiales». Mi vajilla de porcelana. La que había heredado de mi madre, la que solo sacaba en Navidad o cumpleaños importantes. Cintia quería que yo cocinara para extraños usando mis tesoros familiares más valiosos, todo para impresionar a unos inversionistas en un negocio del cual ni siquiera sabía los detalles. «¿Cuántas personas van a venir?», le pregunté, sintiendo como mi estómago se contraía de ansiedad. 8 personas en total, me respondió casualmente, como si preparar una cena elegante para 8 extraños fuera algo que cualquier suegra haría sin problemas. «Miguel ya sabe, él me ayudará con los detalles cuando llegue del trabajo». Esa noche, cuando Miguel finalmente llegó a casa, le pregunté sobre la reunión y la cena del día siguiente. «Sí, mamá, es algo muy importante para nosotros»,
Me confirmó sin dar detalles específicos. Cynthia está muy nerviosa y pensamos que sería mejor hacer la cena aquí, en un ambiente más personal. Tú cocinas mejor que cualquier restaurante. Otra vez la manipulación a través de halagos. No era que mi cocina fuera excepcional, era que usar mi casa y mi trabajo le salía gratis, mientras que un restaurante les habría costado cientos de dólares. Mi hijo había aprendido de su esposa el arte de explotar mi generosidad presentándola como si fuera un honor para mí. ¿Y de qué se trata exactamente este negocio?, insistí, sintiendo que tenía derecho a saber para qué estaba siendo utilizada. Miguel se puso incómodo, evitando mi mirada directa. Es complicado de explicar, mamá. Solo confía en que sabemos lo que hacemos. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama mientras pensaba en todo lo que había pasado en los últimos meses. Mi casa se había convertido en el centro de operaciones de una vida que no era la mía, mi tiempo había sido completamente hipotecado a los caprichos de una mujer que no mostraba ni una pizca de gratitud, y mi propio hijo se había vuelto un extraño que justificaba cada abuso como si fuera normal. Pero aún no sabía que al día siguiente, todo llegaría a un punto de crisis que finalmente me obligaría a elegir entre mi dignidad y mi necesidad desesperada de mantener unida a mi familia. El día de la supuesta reunión con los inversionistas comenzó con Cynthia llegando a mi casa a las 7 de la mañana, 2 horas antes de lo habitual, con una energía frenética que inmediatamente me puso nerviosa. Traía más bolsas de lo normal y una actitud que oscilaba entre la euforia maníaca y la ansiedad controlada. «Francisca, hoy es el día más importante de nuestras vidas», gritó desde la entrada, despertando a todo el vecindario con su escándalo matutino. «Todo tiene que estar absolutamente perfecto, ¿entiendes? No podemos permitirnos ni un solo error porque hay millones de dólares en juego». Millones de dólares. La cifra sonaba tan absurda saliendo de la boca de una mujer que acababa de gastar mi dinero del gas limpiando su auto, que por un momento pensé que estaba bromeando. Pero su expresión era completamente seria, casi maníaca en su intensidad. «¿Qué necesitas que haga?», le pregunté, resignada a otro día de servidumbre, pero secretamente curiosa sobre qué tipo de negocio podría involucrar tanto dinero. Cynthia comenzó a vaciar sus bolsas sobre mi mesa del comedor, revelando un arsenal de productos de limpieza, velas aromáticas, flores artificiales y lo que parecía ser ropa completamente nueva. «Primero, necesito que limpies toda la casa como si fuera a venir la reina de Inglaterra», me ordenó mientras inspeccionaba cada rincón de mi sala con ojos críticos. Estos inversionistas son muy exigentes y si ven cualquier imperfección, podrían cancelar todo el trato. La fortuna de Miguel depende de que todo se vea impecable. La fortuna de Miguel. Mi hijo ganaba un salario modesto como contador. Hablar de fortunas me parecía completamente desconectado de la realidad. Pero Cynthia hablaba con tanta convicción que comencé a preguntarme si había algo importante que Miguel no me había contado sobre su situación laboral. Pasé las siguientes 4 horas limpiando mi casa con una intensidad que no había empleado ni para la visita del párroco. Cynthia me siguió por toda la casa como una supervisora obsesiva, señalando cada detalle que no cumplía con sus estándares imposibles. «Ese cuadro está ligeramente torcido», me decía apuntando a una fotografía que había estado colgada perfectamente derecha durante años. «Esa planta tiene una hoja amarilla, quítala inmediatamente. El piso de la cocina necesita brillar más, usa el limpiador especial que traje». Cada crítica venía acompañada de instrucciones sobre cómo los inversionistas eran personas extremadamente sofisticadas que notarían cualquier imperfección. Según Cynthia, estos hombres de negocios millonarios tenían ojos de águila para detectar fallas en la limpieza doméstica, como si la fortuna de las empresas dependiera de la ausencia de polvo en los marcos de las ventanas. «Francisca, también necesito que cambies tu ropa», me dijo después de inspeccionar mi vestido casual color amarillo. «Los inversionistas van a pensar que somos una familia poco seria si ven a la abuela de la casa vestida como ama de casa común». Abuela de la casa. Ni siquiera era abuela de nadie, pero para Cynthia yo era solo un accesorio doméstico que necesitaba verse presentable para sus invitados importantes. Me hizo cambiarme por un vestido más formal color verde oscuro que había pertenecido a mi difunta hermana, uno que guardaba para funerales y ocasiones solemnes. «Mucho mejor», aprobó después de inspeccionarme como si fuera ganado en subasta. «Ahora sí pareces la matriarca respetable de una familia exitosa». Matriarca respetable. Las palabras sonaban hermosas, pero el contexto las convertía en una farsa cruel.
Una matriarca respetable no sería forzada a vestirse según los caprichos de su nuera para impresionar a extraños en su propia casa. A las 2 de la tarde, cuando ya había limpiado, decorado y reorganizado toda mi casa según las especificaciones de Cynthia, llegó Miguel del trabajo con una expresión que no había visto antes. Una mezcla de nerviosismo extremo y emoción verla contenida. «¿Cómo van los preparativos, mamá?», me preguntó sin siquiera saludarme apropiadamente. «Cynthia te explicó lo importante que es esta reunión». Había algo en su comportamiento que me hizo sentir incómoda, una energía frenética que no era normal en mi hijo habitualmente tranquilo. «Miguel, ¿puedes explicarme exactamente de qué se trata este negocio?», le pregunté directamente, cansada de las evasivas y las respuestas vagas. «Si voy a cocinar para estos inversionistas en mi casa, tengo derecho a saber para qué estoy siendo utilizada». Miguel intercambió una mirada rápida con Cynthia antes de responder, una comunicación silenciosa que me excluyó completamente. «Es un proyecto de inversión inmobiliaria, mamá. Muy técnico, no creo que te interesen los detalles financieros complicados». Inversión inmobiliaria. Miguel era contador de una oficina pequeña, no desarrollador inmobiliario. Además, su tono condescendiente, sugiriendo que yo era demasiado simple para entender detalles financieros complicados, me lastimó profundamente. Mi propio hijo me estaba tratando como si fuera una anciana ingenua incapaz de comprender el mundo de los negocios. «Los inversionistas van a llegar a las 6», continuó Cynthia tomando control de la conversación. «Necesito que tengas la cena lista exactamente a las 6:30. Nada de retrasos, nada de comida fría. Estos hombres están acostumbrados a la excelencia en todo». Pasé las siguientes 3 horas preparando una cena que habría sido apropiada para un restaurante de 5 estrellas. Tamales gourmet rellenos de pollo en salsa verde, arroz con azafrán, frijoles refritos perfectamente cremosos, salsas caseras de 3 tipos diferentes, y de postre, flan de vainilla con caramelo líquido. Todo servido en mi vajilla de porcelana heredada, la que había prometido guardar para mis futuros nietos. A las 6 en punto, comenzaron a llegar los inversionistas. Pero desde el primer momento, algo me pareció terriblemente equivocado. Eran hombres jóvenes, vestidos con trajes baratos que pretendían verse caros, con relojes dorados obviamente falsos y una manera de hablar que mezclaba jerga callejera con terminología de negocios mal pronunciada. «¡Qué casa tan bonita!», gritó uno de ellos, un hombre delgado con tatuajes en el cuello que asomaban por encima de su camisa mal planchada. «Miguel, no nos habías dicho que tu familia vivía tan elegante». Su acento y su vocabulario no correspondían para nada con el perfil de inversionista millonario que Cynthia había estado describiendo toda la semana. «Caballeros, les presento a mi madre, Francisca», dijo Miguel con una formalidad forzada que nunca había usado para presentarme antes. «Ella es quien preparó esta cena especial para celebrar nuestro nuevo proyecto». Proyecto. Ni siquiera podía llamarlo negocio de inversión inmobiliaria en presencia de estos supuestos inversionistas. Durante la cena, escuché fragmentos de conversaciones que me helaron la sangre. Hablaban de movimientos rápidos de dinero, transferencias sin papeles, ganancias garantizadas sin preguntas. Uno de ellos mencionó algo sobre lavar efectivo y otro respondió riéndose: «Ese es mi lenguaje favorito, hermano». Lavar efectivo. No soy experta en finanzas, pero a mis 67 años he visto suficientes programas de noticias para saber que esa frase no se refiere a limpiar billetes sucios. Mientras servía el postre con manos temblorosas, me di cuenta de que mi casa estaba siendo utilizada para una reunión de algo que definitivamente no era un negocio legítimo. «Doña Francisca, usted cocina mejor que mi abuela», me dijo uno de los invitados mientras lamía la cuchara del flan. «Miguel es un hombre muy afortunado de tener una mamá tan talentosa». Pero sus ojos no mostraban respeto genuino. Había algo calculador en su manera de mirarme, como si estuviera evaluando mi utilidad para propósitos que yo no entendía. Después de la cena, Miguel y Cynthia llevaron a los invitados a la sala para discutir los detalles finales del proyecto. Me quedé en la cocina limpiando montañas de platos sucios, pero podía escuchar murmullos intensos, risas nerviosas y ocasionalmente números grandes siendo mencionados con emoción. Cuando finalmente se fueron los invitados, cerca de las 10 de la noche, Miguel y Cynthia regresaron a la cocina con expresiones de triunfo absoluto. «Lo logramos, mamá», gritó Miguel abrazándome con una fuerza que me sorprendió. «El trato está cerrado. Vamos a ser ricos». «¿Ricos cómo?», le pregunté,
pero ni Miguel ni Cynthia parecían dispuestos a dar detalles específicos. Solo hablaban de oportunidades increíbles y dinero fácil con una euforia que me resultaba profundamente inquietante. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta hasta muy tarde limpiando los restos de la reunión y pensando en todo lo que había escuchado. Mi instinto me decía que algo estaba terriblemente mal, que mi hijo se había involucrado en algo peligroso, y que de alguna manera yo había sido convertida en cómplice involuntaria al permitir que mi casa fuera utilizada para estos propósitos. La mañana después de la misteriosa reunión de negocios, desperté con una sensación de inquietud que no podía sacudir. Algo fundamental había cambiado en la dinámica de mi casa, como si hubiera cruzado una línea invisible que me convertía oficialmente en empleada de tiempo completo de unos patrones que resultaron ser mi propia familia. Cynthia llegó a las 8 de la mañana con una energía triunfante que inmediatamente me puso en alerta. Traía consigo una maleta grande y varias bolsas de compras de tiendas caras, evidencia de que el dinero del negocio exitoso ya había comenzado a fluir hacia sus manos. «Francisca, tengo noticias maravillosas», anunció mientras dejaba caer sus compras sobre mi sofá recién limpiado. «El proyecto de ayer fue tan exitoso que Miguel y yo hemos decidido mudarnos temporalmente aquí contigo. ¿No es emocionante? Vamos a ser una gran familia unida». Mudarse temporalmente. Las palabras me golpearon como un martillo. Mi casa, mi último refugio de independencia, estaba a punto de ser invadida permanentemente por la mujer que ya había convertido cada visita en una sesión de tortura doméstica. «¿Mudarse aquí?», repetí tratando de procesar la información. «¿Por cuánto tiempo? ¿Y por qué necesitan mudarse si el negocio está yendo tan bien?». Mis preguntas fueron inmediatamente desestimadas con esa sonrisa condescendiente que ya conocía tan bien. «Son solo detalles aburridos de adultos, Francisca», me respondió como si fuera una niña curiosa haciendo preguntas inoportunas. «Lo importante es que ahora vamos a poder pasar más tiempo juntas. Vas a tener la oportunidad de cuidarnos todos los días». La oportunidad de cuidarlos. Como si ser convertida en sirvienta de tiempo completo fuera un privilegio por el cual debería estar agradecida. Pero antes de que pudiera protestar, Miguel entró por la puerta principal cargando cajas y maletas, confirmando que esta invasión ya estaba en progreso sin importar mi opinión. «Hola, mamá», me saludó con esa nueva formalidad fría que había adoptado desde ayer. «Espero que no te moleste que nos quedemos aquí un tiempo. Es solo hasta que se estabilicen algunas cosas del negocio». Su manera de explicar la situación sugería que cualquier objeción de mi parte sería egoísta e irracional. En cuestión de horas, mi casa se transformó en algo irreconocible. Cynthia se apropió del dormitorio principal, moviendo mis pertenencias personales a la habitación más pequeña como si yo fuera la invitada en mi propia casa. Sus productos de belleza invadieron mi baño, sus zapatos se apoderaron del pasillo, y su ropa se extendió por todos los armarios disponibles. «Francisca, necesito que reorganices la cocina», me ordenó mientras inspeccionaba mis alacenas con expresión crítica. «Estos gabinetes están muy desorganizados y necesito encontrar las cosas rápidamente cuando esté cocinando». ¿Cuándo esté cocinando? En 6 meses de visitas, Cynthia nunca había cocinado ni siquiera un huevo en mi cocina. Pasé el resto del día reorganizando mi propia cocina según las preferencias de una mujer que no sabía la diferencia entre una cuchara de té y una de sopa. Mis utensilios familiares, perfectamente organizados durante décadas, fueron reubicados en lugares más lógicos que solo tenían sentido para Cynthia. «Y otra cosa», añadió mientras yo luchaba por alcanzar mis propias ollas en los estantes altos donde las había movido, «vamos a necesitar establecer algunas reglas de convivencia para que todo funcione sin problemas». Reglas de convivencia en mi propia casa, dictadas por una mujer que acababa de llegar sin invitación. Las reglas fueron tan humillantes como predecibles. Yo tendría que levantarme a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de Miguel antes de que se fuera al trabajo. Tendría que mantener la casa limpia según los estándares de Cynthia, no los míos. Tendría que cocinar todas las comidas porque Miguel está acostumbrado a la comida casera de su mamá. Y lo más degradante de todo, tendría que tocar la puerta antes de entrar a cualquier habitación donde ellos estuvieran, incluso en mi propia sala. «Es solo para respetar nuestra privacidad como pareja», me explicó Cynthia como si fuera razonable convertirme en extraña en mi propio hogar. «Estoy segura de que entiendes lo importante que es la intimidad en un matrimonio joven». Esa primera noche como huéspedes permanentes fue una pesadilla surrealista.
Cintia decidió que necesitaba reorganizar mi sala para crear un ambiente más moderno y acogedor. Mis fotografías familiares fueron guardadas en cajas, mis plantas fueron movidas a rincones oscuros, y mis muebles fueron reubicados según una visión decorativa que eliminaba cualquier rastro de mi personalidad del espacio. ¿No se ve mucho mejor así?, me preguntó después de convertir mi sala en algo que parecía sacado de una revista de decoración genérica. Es más elegante, más contemporáneo. Miguel se siente más cómodo en ambientes modernos. Mi sala, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había celebrado los cumpleaños de Miguel, donde había encontrado consuelo en mis momentos más difíciles, ahora era un espacio estéril diseñado para la comodidad de otros. La vida bajo el mismo techo con Cintia fue exponencialmente peor que sus visitas regulares. No había escape, no había momentos de paz, no había rincón de mi casa que no estuviera bajo su supervisión constante. Me levantaba cada mañana sintiéndome como una empleada doméstica viviendo en las habitaciones del servicio de una mansión donde nunca sería bienvenida en las áreas principales. Francisca, el café está muy aguado, me criticó Miguel durante el desayuno del segundo día, adoptando el tono exigente que había aprendido de su esposa. ¿Podrías hacerlo más fuerte mañana? Era el mismo café que había preparado para él durante años, el mismo que siempre había elogiado. Pero ahora, influenciado por Cintia, hasta mi café casero no cumplía con sus nuevos estándares elevados. Las críticas se volvieron constantes e implacables. Mi manera de doblar la ropa no era lo suficientemente perfecta. Mi forma de limpiar el baño no era lo suficientemente profunda. Mi estilo de cocinar era demasiado tradicional para los gustos sofisticados que habían desarrollado desde su éxito en los negocios. Francisca, necesitamos hablar, me dijo Cintia el tercer día, con un tono serio que me hizo temer lo peor. Miguel y yo hemos estado discutiendo tu situación aquí, y creemos que sería mejor si contribuyeras económicamente a los gastos de la casa. ¿Contribuir económicamente? Era mi casa, pagada completamente con el seguro de vida de mi difunto esposo y décadas de ahorros cuidadosos. Pero según Cintia, ahora que ellos vivían aquí y aportaban su presencia y energía joven, yo debería pagar por el privilegio de ser su empleada doméstica. Pensamos que $300 al mes sería justo. Continuó como si hubiera hecho cálculos cuidadosos. Después de todo, estás consumiendo electricidad, agua y comida junto con nosotros. Mi propia electricidad, mi propia agua, mi propia comida, en mi propia casa, ahora eran gastos que yo debía cubrir como si fuera una inquilina indeseable. Cintia, esta es mi casa, le recordé con una voz que temblaba de indignación reprimida. Yo pagué esta casa, yo pago todos los servicios, yo compro toda la comida. ¿Por qué tendría que pagarte a ti para vivir en mi propio hogar? Su respuesta me dejó sin aliento. Porque nosotros somos los que realmente estamos viviendo aquí ahora, Francisca. Tú solo existes aquí. Hay una diferencia entre vivir y simplemente existir en un espacio. Vivir versus existir. En su mente retorcida, mi presencia en mi propia casa había sido reducida a una mera existencia parasitaria, mientras que ellos, los verdaderos habitantes, merecían el control total sobre el espacio y las finanzas. Esa noche, acostada en la habitación pequeña que ahora era mi cuarto asignado, me di cuenta de que había perdido no solo mi casa, sino mi identidad completa. Ya no era Francisca, la dueña respetada de su hogar. Era la que existe aquí, una presencia tolerada que debía pagar por el privilegio de servir a los verdaderos dueños de su propia vida. El momento que definiría todo llegó una semana después de que Cintia y Miguel se mudaran temporalmente a mi casa. Era un viernes por la mañana, y yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché a Cintia gritando mi nombre desde la sala con una urgencia que me hizo correr hacia ella, temiendo que hubiera pasado alguna emergencia. Lo que encontré cuando llegué a la sala me dejó paralizada de shock y humillación. Cintia estaba de pie junto a mi sofá, sosteniendo una bolsa de basura llena de ropa sucia que olía tan mal que el hedor llegaba hasta donde yo estaba parada. Pero lo que realmente me destrozó fue lo que había esparcido sobre mi mesa de centro: ropa interior usada, calcetines con agujeros, toallas húmedas que claramente habían sido usadas para limpiar cosas que no quería imaginar. Francisca, necesito que laves todo esto inmediatamente, me ordenó señalando el desastre repugnante que había creado sobre mis muebles. Miguel y yo fuimos a una fiesta anoche y nuestras cosas se ensuciaron bastante. Como tú no tienes planes importantes hoy, pensé que podrías encargarte de esto. La manera en que dijo "como tú no tienes planes importantes" me hirió profundamente. Para Cintia,
Mi vida había sido reducida a una existencia vacía sin propósito ni valor, donde mi único rol era estar disponible para limpiar cualquier desastre que ellos crearan. «Cynthia, no puedo lavar esto», le dije señalando la ropa interior manchada que había dejado sobre mi mesa del comedor. Es demasiado sucio, y además, hay cosas aquí que deberían ir directamente a la basura». Mi voz temblaba, no solo de asco, sino de la humillación de tener que explicar por qué no podía tocar ropa interior que obviamente había sido usada para propósitos que violaban cualquier estándar de higiene básica. Cynthia me miró con una expresión de sorpresa genuina, como si mi negativa fuera completamente irracional. «Francisca, es solo ropa sucia. ¿Cuál es el problema? Tú lavas ropa todo el tiempo». Luego, con esa sonrisa cruel que había perfeccionado, añadió: «Además, es ropa de tu hijo también. No quieres que Miguel tenga ropa limpia para ir a trabajar». La manipulación era tan obvia y despreciable que sentí náuseas físicas. Estaba usando mi amor maternal para forzarme a manejar desechos humanos disfrazados como favor familiar. Pero antes de que pudiera responder, Miguel entró a la sala vistiendo solo una toalla, evidentemente acabado de bañar. «¿Qué pasa aquí?», preguntó viendo la tensión entre Cynthia y yo. Cuando Cynthia le explicó que yo me estaba negando a ayudar con la ropa, la expresión de Miguel cambió a una que nunca había visto antes: decepción fría y juicio moral. «Mamá, Cynthia solo te está pidiendo un favor pequeño», me dijo con un tono que me heló la sangre. «No entiendo por qué está siendo tan difícil últimamente». «Difícil». Mi propio hijo me estaba llamando difícil por negarme a lavar ropa interior que claramente había sido contaminada con fluidos corporales. «Miguel, mira lo que tu esposa quiere que lave», le dije señalando las prendas más ofensivas sobre mi mesa. «Esto no es ropa normal sucia. Esto es asqueroso». Esperaba que mi hijo, al ver realmente lo que Cynthia había puesto sobre mis muebles, entendiera por qué mi negativa era razonable. Pero su reacción me destruyó completamente. «Mamá, es solo ropa. Si realmente fuera tan terrible, ¿crees que Cynthia te lo pediría?». Luego, dirigiéndose a su esposa con ternura, añadió: «Mi amor, tal vez deberías llevar esto a una lavandería. Parece que mamá no se siente cómoda ayudando con estas cosas». No se siente cómoda. Como si mi repulsión hacia los desechos humanos fuera una peculiaridad personal y racional, no una respuesta normal de cualquier ser humano con dignidad. Mi hijo había elegido creer que su esposa era incapaz de pedirme algo irrazonable, lo que significaba que cualquier objeción mía era evidencia de mi naturaleza problemática. «No, Miguel», interrumpió Cynthia con falsa dulzura, «no voy a gastar dinero en lavandería cuando tenemos a Francisca aquí. Ella solo está siendo dramática, como siempre». Luego me miró directamente y dijo las palabras que finalmente rompieron algo fundamental dentro de mí: «Lava mi ropa y limpia mi baño, Francisca. Es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que Miguel y yo hemos hecho por ti». Todo lo que habían hecho por mí. La audacia de esa declaración me dejó sin aliento. Habían invadido mi casa, reorganizado mis pertenencias, consumido mi comida, usado mis servicios, me habían convertido en su empleada no remunerada, y ahora me decían que todo eso había sido un favor hacia mí. Pero fue lo que pasó después lo que marcó el punto de no retorno absoluto. Cynthia, viendo que yo seguía sin moverme hacia la ropa sucia, tomó una de las prendas más asquerosas, una camiseta manchada con algo que prefería no identificar, y me la arrojó directamente a la cara. «Lava mi ropa y limpia mi baño», me gritó con una arrogancia tan pura y venenosa que el aire mismo pareció vibrar con su odio. La prenda golpeó mi mejilla y cayó a mis pies, llevando consigo un olor tan repugnante que me hizo retroceder automáticamente. Pero Cynthia no había terminado. Tomó un trapo húmedo e inmundo que había estado usando para limpiar quién sabe qué, y me lo lanzó directamente a la boca abierta que había quedado por el shock de su primer ataque. El trapo golpeó mis labios y parte entró a mi boca antes de que pudiera reaccionar, llenándola con un sabor tan nauseabundo que inmediatamente comencé a escupir y a hacer arcadas. El shock físico fue nada comparado con la humillación emocional. Mi nuera había literalmente puesto basura en mi boca, en mi propia casa, delante de mi propio hijo. Era un nivel de degradación que había leído en historias sobre tortura psicológica, pero nunca pensé que lo experimentaría en mi propia familia. Miguel comenzó a levantarse del sofá donde se había sentado para observar el espectáculo, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que me destrozó más que las acciones de Cynthia: vergüenza. No por lo que su esposa había hecho,
sino por la escena que yo estaba causando al reaccionar tan dramáticamente a su broma inocente. «Cynthia, tal vez eso fue un poco», comenzó a decir, pero se detuvo cuando ella le dirigió una mirada severa. Entonces, lentamente, volvió a sentarse en el sofá, oficialmente eligiendo no intervenir en mi humillación. Mi propio hijo había decidido que mantener la paz con su esposa era más importante que proteger la dignidad de su madre. En ese momento, parada en mi propia sala con basura literal goteando de mi boca, rodeada de ropa sucia maloliente, mirando a mi hijo que había elegido la cobardía sobre el amor filial, algo dentro de mí se rompió de una manera que sabía que nunca se repararía. Pero también despertó algo que había estado dormido durante meses. Una furia fría y calculada que me dio una claridad mental que no había sentido en años. La Francisca sumisa y tolerante que había permitido que la pisotearan durante meses murió en ese momento, y algo mucho más peligroso tomó su lugar. Pero eso fue solo el comienzo, murmuré, recordando las palabras que había usado Cynthia tantas veces para amenazarme con humillaciones futuras. Excepto que esta vez, las futuras humillaciones no serían para mí. Lo que sucedió en los siguientes 30 segundos cambió todo para siempre. Mientras Cynthia se reía de su broma y Miguel miraba hacia otro lado avergonzado, yo escupí los últimos restos del trapo inmundo y me limpié la boca con el dorso de la mano. Pero en lugar de llorar o huir como habían esperado, hice algo que los tomó completamente desprevenidos. Sonreí. No era una sonrisa de perdón o sumisión. Era la sonrisa fría y calculada de una mujer que acababa de darse cuenta de que tenía cartas en esta partida que nadie más sabía que existían. Durante meses había sido la víctima perfecta porque había elegido serlo, pero esa versión de Francisca había muerto oficialmente con el sabor de la basura en mi boca. «Cynthia», dije con una voz tan calmada que mi propia serenidad me sorprendió, «creo que es hora de que tengas una conversación muy importante con tu esposo sobre el verdadero negocio en el que se han metido». La sonrisa burlona se desvaneció inmediatamente de su cara, reemplazada por una expresión de pánico apenas disimulado. «¿De qué estás hablando, Francisca?», preguntó Miguel desde el sofá, pero ya no sonaba como el hombre confiado que había estado justificando los abusos de su esposa. Había algo en mi tono que le advertía que el juego había cambiado completamente. «Estoy hablando de lavado de dinero, Miguel», respondí directamente, viendo cómo la cara de Cynthia se ponía pálida como papel. «Estoy hablando de los inversionistas que trajeron a mi casa la semana pasada, esos hombres con tatuajes en el cuello y relojes falsos que hablaban de lavar efectivo en mi mesa del comedor». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Miguel se levantó lentamente del sofá, finalmente entendiendo que su madre no era la anciana ingenua que él y su esposa habían estado explotando durante meses. «Mamá, ¿cómo?», comenzó a preguntar, pero lo interrumpí con una risa que sonó extraña incluso para mí. Durante 67 años había sido la mujer que cocinaba en silencio, limpiaba sin quejarse y mantenía la paz familiar a cualquier costo. Pero esa mujer había sido asesinada por la arrogancia de su propia nuera. «¿Cómo sé?». «Porque soy vieja, no estúpida, Miguel», le respondí mientras caminaba hacia el teléfono que tenía sobre la mesa auxiliar. «Y porque mientras ustedes celebraban su éxito empresarial, yo llamé a mi compadre Manuel, que trabaja en el Departamento de Investigaciones Financieras del gobierno. Le conté sobre la reunión misteriosa, le describí a los invitados, y él me explicó exactamente qué tipo de negocio estaban discutiendo en mi comedor». Cynthia finalmente encontró su voz, pero ya no sonaba como la déspota arrogante que me había estado torturando. «Francisca, tú no entiendes lo complicadas que son estas cosas de adultos», murmuró desesperadamente. «No es lo que parece». «Ah, no es lo que parece», la interrumpí tomando el teléfono en mis manos. «Entonces supongo que no les importará que llame a Manuel ahora mismo y le pida que venga a investigar personalmente este malentendido». Mis dedos comenzaron a marcar números, y la reacción fue inmediata y pánica total. «No», gritaron Miguel y Cynthia al mismo tiempo, corriendo hacia mí como si el teléfono fuera una bomba a punto de explotar. Pero yo ya había marcado, y cuando Manuel contestó, dije en voz alta y clara: «Manuel, soy Francisca. ¿Recuerdas la conversación que tuvimos sobre mi hijo? Sí, necesito que vengas a mi casa ahora mismo». «Mamá, por favor, cuelga el teléfono», me suplicó Miguel con una desesperación que nunca había visto en él. «Podemos explicarlo todo, podemos solucionarlo». Pero era demasiado tarde para explicaciones. Había cruzado la línea del perdón cuando eligió sentarse en silencio mientras su esposa me ponía basura en la boca.
Manuel estará aquí en 20 minutos, anuncié después de colgar, viendo cómo Cynthia comenzaba a recoger frenéticamente la ropa sucia que había esparcido sobre mis muebles. Sugiero que usen ese tiempo para decidir si quieren confesar voluntariamente o esperar a que él descubra todo por su cuenta. La transformación en el comportamiento de Cynthia fue tan dramática que habría sido cómica si no hubiera sido tan patética. La mujer que 5 minutos antes me había tirado trapos sucios a la cara ahora me suplicaba con lágrimas reales corriendo por sus mejillas. «Francisca, por favor, no hagas esto», me rogó de rodillas junto a mi sofá. Fue idea mía. Miguel no sabía nada al principio. Yo lo convencí de que era una oportunidad legítima. «Por favor, no destruyas la vida de tu propio hijo por venganza». ¿Venganza? La palabra me hizo reír de una manera que claramente las asustó a ambas. «Cynthia, esto no es venganza. Venganza sería obligarte a lavar ropa interior sucia hasta que tus manos sangraran. Venganza sería convertirte en mi empleada personal y hacerte pagar por el privilegio de servirme. Esto es justicia». «Mamá», intervino Miguel con voz quebrada, «si Manuel viene aquí, mi carrera está arruinada. Nunca podré trabajar como contador otra vez. Mi vida entera se acabará». Por primera vez en meses, mi hijo estaba hablándome como si fuera su madre, no como si fuera una empleada problemática. «Tu vida se acabó en el momento en que decidiste sentarte en silencio mientras tu esposa me humillaba en mi propia casa», le respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. «Tu carrera se acabó cuando elegiste el lavado de dinero sobre el trabajo honesto. Tu matrimonio se acabó cuando permitiste que esta mujer convirtiera a tu madre en su esclava personal». Cynthia dejó de llorar abruptamente, reemplazando las lágrimas con una expresión de odio puro que finalmente revelaba su verdadera naturaleza. «Eres una vieja amargada y vengativa», me escupió con veneno. «Miguel se va a dar cuenta de que arruinaste su vida por puro rencor, y nunca te lo va a perdonar». «Tal vez», admití tranquilamente, «pero al menos recuperaré mi dignidad y mi casa». Luego sonreí con la misma crueldad que ella había mostrado durante meses. «Y tú vas a aprender lo que se siente ser tratada como lo que realmente eres, una criminal que está a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones». Cuando Manuel llegó con 2 oficiales más, Cynthia y Miguel intentaron una última actuación desesperada, fingiendo que todo había sido un malentendido y que los inversionistas eran amigos legítimos discutiendo oportunidades reales. Pero Manuel había hecho su investigación y tenía suficiente información para llevarlos a ambos para interrogatorio oficial. «Francisca», me dijo Manuel antes de irse, «siento mucho que hayas tenido que pasar por esto con tu propia familia». Pero yo ya no sentía dolor por la traición, solo sentía una paz extraña y liberadora. Esa noche, por primera vez en meses, mi casa volvió a ser mía. Quité todas las decoraciones horribles de Cynthia, devolví mis muebles a sus lugares originales, y saqué mis fotografías familiares de las cajas donde las había escondido. Mi sofá ya no olía a perfume barato, mi cocina ya no tenía productos desconocidos, y mi dormitorio principal volvió a ser mi santuario personal. Miguel y Cynthia enfrentaron cargos por lavado de dinero y fueron sentenciados a 3 años de prisión cada uno. Su negocio exitoso resultó ser una operación pequeña que habría colapsado de todas maneras en cuestión de semanas. Habían arriesgado todo, su libertad, su matrimonio, su relación familiar, por una ilusión de riqueza fácil que nunca había sido real. Algunos vecinos me criticaron por traicionar a mi propia familia, pero doña Aurelia, que había visto todo desde el principio, me dijo algo que nunca olvidaré: «Francisca, una familia que no te respeta no es realmente una familia. Solo son personas que comparten tu apellido». Hoy, 3 años después, vivo sola en mi casa restaurada, rodeada de mis plantas que volvieron a florecer, cocinando solo para mí y para los amigos que me visitan por amor genuino, no por obligación. Miguel me escribió desde la prisión pidiendo perdón, pero algunas traiciones cortan tan profundo que el perdón no es posible. He aprendido que el respeto no es algo que puedes rogar o merecer, es algo que debes exigir. Que la familia verdadera te protege, no te explota. Y que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, sin importar cuánto tiempo hayas permitido que otros la pisotearan. La vida me enseñó que a veces, la única manera de salvar lo que queda de tu alma es estar dispuesta a perder todo lo demás. Y cuando tienes 67 años y has sobrevivido tanto, descubres que eres mucho más fuerte de lo que cualquiera, incluyéndote a ti misma, había imaginado. Porque al final, la única persona que tiene que vivir contigo todos los días de tu vida eres tú misma.
Y yo prefiero vivir sola con mi dignidad intacta que acompañada por personas que me ven como menos que humana.